Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video, una transmisión en vivo de nuestra página de lecturas sociológicas. Es nuestro sexto video. En esta ocasión vamos a hablar de las noticias falsas, de las fake news y del concepto de posverdad. Es un concepto que ha ido creciendo, se ha ido hecho más notorio en los últimos años a raíz de básicamente dos fenómenos asociados. Pues en primer lugar, la obvia presencia de noticias falsas y el auge de las redes sociales desde, que será unos 10 años, que ha tenido un auge en las redes sociales. Las noticias falsas han adquirido una nueva dimensión, un nuevo contexto en que problematizarse, eso por una parte, y por otra parte, el fenómeno quizá más discutido todavía hoy, después de algunos años, es el ascenso de un presidente que ha incurrido en muchas noticias falsas. Hablamos de Donald Trump y el hecho lo vamos a estar comentando con un estimado colega que fue el que me propuso hacer este video y es el que nos va a comentar más detalladamente sobre este tema, a mi colega David Zapata Cortés, que en un momento lo vamos a tener aquí exponiendo sus comentarios y la perspectiva y a raíz de un ensayo que hizo, un ensayo muy interesante que él está intentando presentar. Él nos contará un poco más de esto. Y les comento, la palabra, estamos aquí asociando, problematizando dos términos, se puede decir. Por una parte, las fake news, las noticias falsas, como comentarios generales antes de empezar este diálogo, yo me remito al hecho de que se ha señalado la historia de la comunicación, la historia de los periódicos, que pues en realidad las noticias falsas no tienen nada de nuevo, ¿no? Casi siempre han existido noticias falsas. Hay historiadores europeos que dicen que desde que existen los periódicos se asoció a fenómenos falsos, a fenómenos fantásticos. Siempre han existido esta noción de tanto de entretenimiento como de efectos políticos, digamos que pues no son nada nuevo, ¿no? En la Revolución Mexicana, si nos vamos al caso mexicano, y los que han hecho un análisis hemerográfico, durante la revolución se dieron por muertos más de 6, 7 veces a Zapata, a Villa, o sea, las noticias falsas, como comentábamos, no son un fenómeno tan nuevo, ¿no? Y el segundo concepto del que vamos a estar asociando en esta plática es el concepto de posverdad, que, bueno, los que estudian sociología ahora sabrán que hay mucho post a raíz de los varios autores que escriben desde los años 60, 70, posmodernismo, poscapitalismo, hay mucho post, pues surgió hace relativamente poco el concepto de posverdad, surgió en la literatura especializada anglosajona. Aquí los registros, lo que hemos revisado es que desde 2004 se publicó un autor que se apellida Case en un libro que se llama Posverdad, bueno, en inglés es Post-Truth, era Dishonesty and Deception in Contemporary Life. De 2004 se acuñó en el mundo académico este término de posverdad y desde 2016 el diccionario de Oxford acuñó, oficializó esta palabra como una de las palabras más populares utilizadas ese año. Y nos comenta el diccionario Oxford, tal como fue definido ahí, denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Y es precisamente de lo que nos va a comentar el colega David, cómo las emociones, las creencias personales, los posicionamientos de grupos en los últimos años ante ciertos fenómenos se han antepuesto a los hechos objetivos, se puede decir, a los hechos verificables, y estaremos comentando también cómo, por una parte, los medios de comunicación han entrado a esta lógica, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulo, les presento a compañero David, que nos estará comentando sobre este tema. Eh, no sé si nos pueda eh, pues invitarlo a que se presente y que pues nos dé como el comentario general de este tema porque se interesó en él. Bueno,
Me interesa este tema porque fue como dijiste, fue a raíz de que quise meterlo o este ensayo para una revista y me pareció buena idea darle también salida por aquí, por tu canal. Y sí, como dijiste, ¿no? Las noticias falsas no son nuevas, simplemente lo que hacen las redes sociales es catalizarlas, ¿no? Expandirlas y hacerlas más visibles, virales, que es parte de las conductas y los hábitos que vamos desarrollando como espectadores a través de las redes sociales. Este, Fake news y posverdad, pues no siempre están ligadas, pero sí van muy de la mano, porque, porque hasta cierto punto la posverdad es pragmática en el sentido de que a través de ella se alcanzan ciertos fines, ciertos objetivos, y las noticias falsas sirven más como un medio, ¿no? Un medio para llegar a esos fines. Es, Aplica mucho esta parte de las emociones porque, pues es como dice este autor Lee McIntyre, de que nosotros consumimos noticias a partir de nuestro sesgo cognitivo, no es tanto, no nos, las noticias falsas y la posverdad se acopla más a lo que nosotros mismos queremos creer, a lo que nosotros mismos estamos acostumbrados, sin importar cuál pueda ser realmente la verdad. Por eso él habla de posverdad, diciendo que es posterior o después a la propia verdad. Ujú. David, no sé si, bueno, entrando en esto mismo, eh, la gran pregunta, de si es un fenómeno nuevo, eh, a mí me llama la atención, no sé qué piensas tú del hecho de que cómo han transitado las noticias falsas, pues desde, podríamos decir, todo el siglo XX o incluso desde antes. eh, ¿Qué caracterizaría, digamos, una noticia falsa de hace unos años a lo que se está presentando actualmente y que ya se asocia con este término de posverdad? Pues algo que las, algo que las caracteriza actualmente es esta parte de que están insertas dentro de una problemática social, ¿no? No, es decir, problematizar a las fake news como un fenómeno social, pues implica saber quién las difunde, con qué fines y hacia qué público va dirigido, ¿no? Para que entre este trayecto de quién las difunde y a quién va dirigido, encontremos realmente cómo es que operan estas fake news. Las, las caracteriza sin duda las redes sociales, porque pues a través de ellas también nosotros mismos nos volvemos no solo consumidores de noticias falsas, como antes decías tú desde la imprenta, pues podemos hablar de noticias falsas, pero en esta ocasión también nosotros somos productores, en este sentido de que también nosotros mismos podemos crear noticias falsas a través de Internet y darle una difusión más amplia. Eso es lo que las caracteriza actualmente, las redes sociales, que hacen que estas noticias se catalicen, se expandan. Ujú. Y bueno, con lo que dialogábamos hace unos días también, bueno, yo también me quedé como picado de también saber qué piensas un poco más del hecho de que es particularmente a Donald Trump y lo que representa, que se ha asociado mucho la discusión de, pues de tanto de posverdad como de noticias falsas, ¿no? Pero, pues sí, lo curioso para mí es que pues, las noticias falsas, pues no las inventó Trump, ¿no? Pero hubo un auge diferenciado a partir de que, pues, este personaje político ascendió, ¿no? O sea que, pues, estaremos hablando de que lo que tú dices, ¿no? Que sirven a alguien, sirven a esferas de poder
¿Qué tanto caracteriza el fenómeno Donald Trump a las fake news o si hay un modelo pues más general de cómo están funcionando? Bueno, en esta parte de lo que mencionas de Donald Trump, pues podemos sintetizar como si habláramos de fake news en la esfera de la política, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, cuando estuvieron las elecciones de 2018, pues también se hicieron estudios donde supuestamente las noticias contra Ricardo Anaya, como con estas noticias de lavado de dinero, posteriormente se detectó que venían de una empresa que se llama Jeffries Asociados AC, que ha estado en otras campañas políticas muy ligadas al PRI. Entonces es por eso que te decía en este sentido de que pues responden a veces a intereses de alguien, ¿no? A las agendas políticas. Esto simplemente estamos viendo las fake news en la esfera de la política, pero también podemos verlas en las esferas de la salud. Ahorita muchas noticias falsas en esta parte que se denominó la infodemia, en noticias acerca del entretenimiento, donde lo importante es la cantidad de clics que puedas tener y no tanto la calidad del contenido que tengan las noticias, que no se verifican, o noticias también, hay otros autores que dicen empaquetadas, ¿no? De 10 cosas que tienes que saber acerca de este tema, 5 cosas que no sabías acerca de este tema, ¿no? Entonces, se está peleando como unos dicen que es sociedad de la información, otros dicen que es sociedad del conocimiento y otros a esto le llaman economía del conocimiento, ¿no? Entonces, también a través de las redes sociales, las fake news también en la esfera del entretenimiento también puede dejar pues retribuciones económicas, ¿no? En una esfera más social también, incluso linchamientos a partir de la difusión de fake news, ¿no? Como el caso que se dio de un chico que iba con su tío, se detienen cerca de una escuela y como iban tomando una cerveza, una maestra pensó que se querían robar a un niño, organizó al pueblo, llegaron a la comandancia y los sacaron y los quemaron y entonces todo se derivó a partir de una noticia falsa que difundió la maestra, sin siquiera saber por qué se habían detenido ahí, si eran secuestradores o no. Entonces, eso también, como hay unos otros autores que dicen de que las fake news impactan en momentos de vulnerabilidad. Se vuelven virales en procesos electorales. ¿Por qué? Porque están en juego intereses políticos, intereses de cada partido, de cada gobernador. Se vuelven en este caso virales porque estamos en una crisis sanitaria. Se pueden volver virales en una cuestión de linchamiento porque a lo mejor es una sociedad que está constantemente en altos grados de violencia, en altos grados de delincuencia, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que las fake news y las noticias falsas, las fake news y la posverdad, pues es solo un fenómeno que se va insertando en las otras esferas del todo social. Por ejemplo, cuando queremos aquí conectar las emociones, un estudio de unos maestros que hicieron en la Universidad de Madrid nos dice que mientras una noticia falsa en la esfera política, la respuesta de quien la consume puede generar ira, en su estudio salió que lo que más produce en el consumidor es ira, la emoción de la ira. Cuando las noticias falsas se trasladan al sector de la salud, la emoción que más transmiten es la de la de fue la de miedo, ¿no? Entonces estamos comparando dos esferas, un mismo fenómeno, una misma forma de actuar, que es la fake news, en dos esferas, la economía, la política y la salud, y teniendo una reacción diferente en cada una.
en la política la ira y en el sector de salud el miedo a lo mejor a no tener una vacuna. Bueno, ahorita ya se está desarrollando la vacuna, ya se están poniendo a prueba, pero en ese miedo de que no hay una vacuna, el miedo al contagio, lo que generan esas noticias falsas es miedo y no tanto ira como en el sector político, ¿no? Entonces también eso es muy interesante de cómo las fake news también transmiten un determinado tipo de emoción, depende de cómo vaya estructurado y en qué sector. Sí, precisamente esta cuestión emocional, también viendo casos como empíricos, comentamos el otro día, ¿no? Que bueno, yo en lo personal, con estas lecturas que estuvimos haciendo de artículos de posverdad, lo que te comentaba era el hecho de cómo, en cierto modo, tal vez no sé qué tanto pasa en los demás países, pero hay varios académicos que han señalado que la situación de pandemia en México pues ha sido como un caldo de cultivo de montones de noticias falsas, ¿no? Y lo curioso es que no hay como... Hey, ¿Sí? Te perdí. tuve un problema con la cámara, no sé si me escuchen. Sí, sí, se escucha. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hey. Hubo un detalle aquí con mi cámara, no sé si ahora sí me escuchan. Sí, sí. Ok, bueno, lo que comentaba es cómo la pandemia, particularmente en México y supongo que en otros países, han proliferado infinidad de noticias falsas que precisamente, como tú dices, ¿no? Tienen como al fin fomentar el miedo. eh, y hay noticias tanto de que el COVID es falso, que lo inventó Rusia, que lo inventó China, que lo inventó el peje. Toda esa cantidad he escuchado de mensajes o incluso en opiniones que, pues como tú dices, ¿no? Asegura el miedo, ¿no? Pero bueno, también quisiera saber como tu opinión o tus comentarios respecto a cuáles han sido los medios o las redes sociales por las que se ha propagado las noticias falsas y si dentro de ellas hay como una diferenciación, digamos, emocional para que en una sea más susceptible que en otras o son parejo este fenómeno. Sí, pues igual lo que te comentaba, es interesante también determinar desde, desde qué plataforma se transmiten las noticias falsas, porque, por ejemplo, la Unión Europea, pues empezaba a decir que la regulación de las noticias falsas tenía que ir de la mano con el Estado y con las empresas privadas, ¿no? Entonces lo que ocurría era de que empresas como Twitter, como Facebook, bloqueaban las noticias justamente para evitar la multa de que pudiera ser una noticia falsa y se determinó que no era lo correcto, que lo que tenía que haber era un sistema de, de monitoreo, de verificación. Y en este caso, la diferencia entre con Facebook y con Twitter
es de que las noticias son visibles en general para quien pueda entrar a los grupos, para quien pueda entrar a navegar en el Internet, bueno, en estas redes sociales, mientras que las noticias falsas que se propagan por WhatsApp son más difíciles de monitorear y de verificar porque pues en WhatsApp es tu celular y tú perteneces al grupo que tú quieres, a tus contactos que tú quieres, y no hay una forma de controlarlas, de verificarlas, de restringirlas o de contenerlas. A diferencia de Facebook, lo que pasó con Trump, si subes muchos tweets aludiendo a noticias falsas, pues te pueden cerrar tu cuenta. Lo mismo puede suceder en Facebook, ¿no? Te dan cierto tiempo bloqueo, pero en WhatsApp no se puede hacer eso. Entonces, también eso es interesante de cómo se adaptan las fake news dependiendo del tipo de plataforma que se use. Hay otra plataforma que en Estados Unidos se llama Parler, donde dicen que muchos simpatizantes de Trump empiezan a ocupar esta aplicación, Parler, porque ahí se encuentran también, como lo decía McIntyre, ¿no? Con personas que tienen las mismas opiniones políticas, los mismos intereses, y las empiezas a consumir a partir de tu sesgo político. Y como es una app semejante a WhatsApp, la dificultad de ahí es contenerlas. Es como poder contener cuando son grupos cerrados, ¿no? Entonces también eso es interesante de ver cómo se adaptan las fake news de acuerdo a cada plataforma. Por ejemplo, también esto ha llevado a crear páginas donde pues se intentan desmentir cuáles son las noticias, ¿no? Por ejemplo, ha salido una lista de las personas que no se pueden vacunar con la nueva vacuna del COVID-19 porque tuviste COVID 15 días antes, porque estás embarazada, porque eres menor de 16 años, ¿no? Entonces esas noticias falsas en este tipo de páginas como Maldita, V de Bulo, que son españolas, Verificado, que es mexicana, una página que se dedican a difundir estas noticias, pero aclarando que son falsas. Se les pone ahí su sello de que es falso, para que justamente sea como una nueva forma de informarte, ¿no? Una nueva forma de informarte, de que tengas en cuenta de que son noticias falsas y las empieces a detectar y empieces a ver cómo es que son, cómo su diseño, cuáles son las emociones que intentan despertar a través de esa noticia. Está esta noticia donde Samuel García dice que el hospital que se quemó en Monterrey fue porque el Bronco lo mandó a quemar para que no se viera el gasto que había hecho durante el COVID, ¿no? Entonces, en estas páginas dicen que esto es falso, ¿no? Entonces, podemos ver ahí otra vez el interés que tiene a lo mejor la agenda política de Samuel García en contra de pues el Bronco, ¿no? Entonces, bueno, eso en la esfera política, pero esta parte de tener en cuenta de cómo se adaptan las noticias falsas de acuerdo a cada plataforma y después que haya páginas que intenten desmentir estas noticias, pues es justamente lo que hace rico este tema de las noticias falsas y la posverdad, ¿no? Y deja ver en claro pues que va de acuerdo a intereses. También algo interesante que yo vi en la lectura de Lew McIntyre fue el hecho de que también hay una base tanto emocional como cognitiva también, ¿no? Y nos empieza a hablar de los sesgos cognitivos que pues de entrada desde la teoría psicológica nos señalan ahí que todos somos susceptibles como de caer en esa especie de sesgos, ¿no? Y recuerdo dos muy en particular que nos hablan del sesgo de confirmación y había otro que ya era específico para designar a Donald Trump, de que, así con esos términos lo ponen ahí, de que hay comentarios o no sé si llega al nivel de personas que señala que
son muy idiotas para percibir que son muy idiotas al momento de estar transmitiendo una información. Y bueno, yo ese puente lo conecto como con lo de los tipos de fake news, como verlo en el hecho de que sesgos cognitivos están tanto desde quien lo están produciendo, estas noticias falsas, tanto de quien le está recibiendo, ¿no? Y también, pues, un ejemplo muy emblemático, ¿no? De que tal vez represente estos sesgos, sobre todo el segundo, sea esta actriz aquí en México, que tuvimos el caso de Patti Navidad, que pues tuvo mucha popularidad y los medios de comunicación también alimentaban eso mismo de esta señora comentando que teorías de la conspiración, que la vacuna tenía chips de control, que determinadas cosas iban a suceder después del COVID y toda una teoría muy conspiranoica, ¿no? Pero bueno, todo esto, lo interesante es que hay varias lecturas para ver estos fenómenos que nos hablan de que incluso ya está como en nuestro cerebro, la cultura ha introyectado, bueno, ha propuesto y se ha adoptado un modelo en que ya nuestro propio cerebro no tiene las herramientas para cuestionar cuando vemos algo y no se hace la distinción si es real o no, ¿no? ¿Cómo qué comentarios tendrías sobre esto, David? Mm, Pues, pues es como te comentabas de esta plataforma parte, de que, pues sí, justamente no encuentras una oposición, sino más bien te confirman lo que quieres escuchar, ¿no? Lo que quieres que es tomar por verdad. Como tú dices, había una académica de Flaxo, se llama Georgina, que dice que las noticias falsas, les estamos dando mucha importancia y que realmente el hecho de poder elegir tú la noticia te limita, te facilita de que no caigas en las noticias falsas, ¿no? Y algunos otros autores dicen que si bien tú puedes elegir las noticias que quieres consumir, no implica que, que algún tipo de información pueda manipularse y y pues más que nada ese es el objetivo de las fake news, ¿no? De desprestigiar o influir, en este caso a lo mejor que tomes una decisión desde desinformadamente. La parte en la que dices que, como dice McIntyre, de que eres tan tonto que no te das cuenta de que lo eres, pues justamente volvemos a esta idea de como como tú lo dijiste, ¿no? De otra vez su cuenta se la cierran y la vuelve a abrir, pues justamente ella dice que es libertad de expresión, pero volvemos ahí a una paradoja en la que las noticias falsas son libertad de expresión o realmente un problema social. Mm. Y bueno, también quisiera comentar dos cosas. Eh, por una parte, bueno, yo en lo personal recuerdo que la primera vez que escuché el término posverdad, eh, había unos académicos discutiendo, no sé si en un canal de YouTube o en televisión lo vi. La primera vez que escuché esto de posverdad fue cuando Donald Trump también negó, se escribió esta teoría negacionista del cambio climático y para estos académicos pues representaba una posverdad porque como un hecho fáctico, ya no solo de un personaje político o a nivel micro, sino todo un fenómeno que está ocurriendo globalmente, un personaje lo minimizaba, ¿no? Y tomando en cuenta que es el representante del país que más emite determinados contaminantes, ¿no? Y el hecho de que comentaban ahí de que se le presentó un informe
de la misma Casa Blanca de 500 páginas que le explicaba hasta con manzanitas lo que era el cambio climático. Y la frase categórica de Trump fue, pues no me lo creo, ¿no? Y así, pues yo creo que también en toda Latinoamérica hay réplicas también de este negacionismo, pues de fenómenos que son incluso globales, ¿no? Aquí como lo que comentamos el otro día, ¿no? Están estas noticias falsas que pueden ser desde el entretenimiento, pero pues yo en lo personal veo ya otra total dimensión al polo opuesto cuando se niega un fenómeno global de tal magnitud como es el cambio climático pues el desastre ambiental, ¿no? Que aunque es gradual, no se ve como tan de un día para otro, pero está ocurriendo, ¿no? Y que pues, pues el impacto de negar esto, tiene consecuencias pues gigantescas, ¿no? No sé qué opinas como al respecto como de que hay magnitud de noticias falsas, hay unas que afectan a otras esferas y otras que pues, ya están explotando cosas muy globales, ¿no? Sí, de hecho, hay algo parecido, bueno, algo semejante, es el caso de España, ¿no? Cuando se intentó hacer el independentismo catalán, se propuso una reforma para que se pudieran monitorear las noticias falsas que salieron en ese periodo, en ese proceso de independentismo, que volvemos a lo mismo, las noticias falsas parecen surgir justamente en tiempos de crisis o tiempos de vulnerabilidad o de coyuntura, como en este caso el independentismo. Y, y el gobierno español no, no pasó esa reforma, no la hizo válida. O sea, y en este proceso de independentismo catalán, ¿no? Entonces podemos preguntarnos si las noticias falsas tuvieron algún, algún impacto, ¿no? sobre el resultado final, si teniendo en cuenta que las noticias falsas también a veces vienen de otros lados, ¿no? No solamente eran noticias al interior de España, sino que podían venir de otras naciones. Como tú dices, ¿no? La habilidad que tenía Trump para tuitear y para delegar estos temas de interés mundial era pues es justamente lo que su, podríamos decir, su capacidad de poder, ¿no? De su capacidad de poder dirigirse sin tener realmente un filtro en la información. Se dirigía a partir de sus meras opiniones y de sus meros intereses, desestimando que pues realmente el daño al planeta pues, está, sí, está hecho y se está haciendo, ¿no? Y también lo mismo ocurrió con el coronavirus. Bueno, ahí no sé si qué tanto se asocia con noticias falsas, pero también el rompimiento de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, pues también marcó pues, cierto impacto de que pues el coronavirus pues, no afecta tanto, ¿no? Era la visión de muchos políticos, tanto en Estados Unidos como Latinoamérica, también Bolsonaro, que dijo que era una simple gripita, y pues de ahí eso también ya trae consecuencias pues gigantescas, ¿no? Que pues también no habría que olvidar como esos factores estructurales, ¿no? Del hecho de que pues detrás de todo esto, de minimizar problemas, pues también se esconde instituciones, organismos económicos, políticos, que pues tampoco no quieren asumir una responsabilidad, ¿no? Y es como, pues, lo señalas, ¿no? Una asociación muy directa entre noticias falsas, un contexto de posverdad y pues un ejercicio del poder. Y
Y pues sí, precisamente hablando de este ya concepto de posverdad, no sé qué comentario tendrías sobre cómo se definiría, en qué contextos se puede decir que ello opera o no, o como respondiendo ya a esta pregunta que planteamos como título del video, si vivimos en posverdad o no, o a medias. Sí, sí, pues como te dije, ¿no? De a lo mejor decir un sí, vivimos en la posverdad, o decir un no, vivimos en la posverdad, pues suena muy fuerte, ¿no? No es tan tajante decir si sí vivimos o no vivimos. Más bien tenemos que, bueno, tenemos que tener en cuenta que es pragmática, se adapta a los fines, a los intereses que, que se tenga, que se tengan presentes, ¿no? O que se quieran alcanzar. En este sentido, pues la posverdad, como la define Lee McIntyre, pues es no es tanto que la verdad no importe, sino que lo que importa es hacer, es, es que nosotros creemos a partir de lo que nosotros queremos creer. Pues verdad, para Lee McIntyre en este sentido da una definición de que es, sobre, es sobrepasar la verdad, los hechos que se han tomado como verdaderos para adaptarlos a nuestros propios intereses. Bueno, esto en un contexto muy general, él va detallando más, va trabajando este concepto en su libro, y es eso, justamente en general es adaptar la realidad o los hechos que ocurren a, a nuestros propios intereses. Ujú. Y bueno, también algo que más o menos comentábamos el otro día, eh, también me surge como la pregunta, y lo plantean también algunos autores, de por qué los medios de comunicación que llamamos tradicionales o que tienen una presencia más legítima, es como el hecho de por qué, cuál sería más bien como su relación con este contexto de producción de noticias falsas, porque, bueno, hace rato compartí aquí en la página, lo pueden checar, un artículo de una socióloga que la entrevistan y señalan que, bueno, las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, pues en cierto modo no han hecho mucho para superar este contexto de posverdad, de noticias falsas, porque pues en cierto modo les conviene, ¿no? Eh, ¿Cuál sería como tu visión de qué están haciendo los medios de comunicación tradicionales o legítimos? ¿O cuál sería su relación si las alimentan, se sirven de esta dinámica de noticias falsas, o en realidad sí está operando como nuevos ejercicios de legitimación de, pues, de la actividad de información o de periodismo? Mm, Pues en lo personal creo que delegar esa autoridad a los medios de comunicación o poderes fácticos como como portadores de lo que se tiene de lo que se tiene que informar, o bueno, de lo que tiene que ser tomado como noticia válida, es justamente lo que se intentó superar con las redes sociales, ¿no? Que la información fuera en una especie más de difusión vertical, no fuera, no fuera tan vertical en este sentido de que fuera un medio de comunicación el que determinara qué noticias dar, qué noticias decir, ¿no? Siguen siendo importantes los noticieros, los periódicos, porque al contrario, yo siento que es más, como, sirven como un contraste o como una comparación.
Es decir, y de hecho, escuchando el radio, viendo las noticias en la televisión, es como lo que dicen, ¿no? O sea, una forma de verificar que no sea una fake news es buscarla en otros medios. Otros medios, pues pueden ser los medios tradicionales, los medios impresos o en otras páginas de internet, ¿no? Entonces yo creo que no sería tanto pegarles, es que sean las que porten la verdad de la información o decir que ellas se tengan que hacer cargo, porque como dije antes, en la Unión Europea se estableció que para contener la información, bueno, las noticias falsas, pues tiene que ser de la mano de la misma sociedad civil, del Estado. En este caso puedes añadir también a las televisoras, a los centros de noticias, e incluso también pues a las empresas privadas como Twitter, Google, Facebook. Entonces, más que sean ellas las únicas que tengan que decir qué noticias son válidas, es como una especie como de trabajo multidisciplinario, ¿no? Entre todas estas esferas, porque también no, nosotros mismos podemos estar compartiendo noticias falsas, aunque a veces ni siquiera sea nuestra intención, ¿no? Por eso se apela a la verificación de estas. Tenemos que verificarlas. Y, y pues sí, yo siento que no tienen que ser las portadoras de la información, pero sí tienen que estar dentro de esta dinámica para poder contenerlas, ¿no? Al menos. O sea, sugerirías más o menos como pues como lo que conocemos en sociología como una vigilancia epistemológica, o bueno, ahí sería como mediática. Sí, porque igual hasta cierto punto también hay televisoras que siguen intereses político-económicos, ¿no? Pues como este caso de que decían que pues Televisa puso de presidenta a Peña Nieto, ¿no? Entonces no podemos decir que Televisa, los noticieros de Televisa sean realmente neutrales, ¿no? En este tipo de la información. La información lleva por sí misma intereses de fondo. No podemos decir que sea incluso un periódico, el Universal, La Razón, El País, La Jornada, ¿no? Entonces, son parte de, porque también están inmersos en este contexto social, en este contexto macro, ¿no? En este contexto global. Y como te digo, o sea, no, los mismos periódicos siguen también sus propios intereses, ¿no? Podemos distinguirlos entre un poco la jornada más de izquierda, la de el Universal un poco más de derecha. Entonces, por sí mismos ya también persiguen intereses y eso, como dice Lee McIntyre, sesga, sesga el cómo transmitimos la información. Sí, sí, precisamente también eso es lo que abordamos ya en dos videos, cuando hablamos de Jürgen Habermas y también cuando La opinión pública, sí. examinamos cómo los mismos medios tradicionales, legítimos, presentan tendencias, ¿no? Sí. Eh, Iba a hacer otro comentario y se me fue un poquito el avión. No sé qué quieras comentar por mientras, porque iba a preguntar otra cosa, pero... Pues yo volviendo a esto de que no tenemos que dejarlo en una sola institución, sino que se trata de una verificación entre varios actores, llamémoslo así, los actores, las televisoras, los periódicos, el propio Estado, las propias empresas privadas y la sociedad civil, en este sentido de que pues a lo mejor nosotros queremos informar y compartimos una noticia porque nos parece que se tenga que dar a conocer, pero a lo mejor estamos difundiendo una noticia falsa, ¿no? Sí, sí, no sé si quede claro esto, Mm. de que yo puedo ver esta lista de las personas que no se pueden vacunar contra COVID, ¿no? Y a lo mejor yo tengo a un conocido que tiene 16 años o a un conocido que tuvo COVID hace 14 días y se la mando pensando que le va a ayudar
porque para que esté enterado que no se tiene que vacunar, ¿no? Suponiendo. Entonces, como sociedad civil, lo que tenemos que hacer es también dedicarnos a identificar las noticias falsas, a corroborarlas con otros medios, sean impresos, sean en televisión, sean en páginas de internet. Y volviendo a esta idea de las páginas, como las que mencioné de Maldita, B de Bulo, Verificado aquí en México, ¿no? O sea, eso es parte también de nuestra capacidad de acción, de capacidad de, de ejercer nuestra, como si quisiéramos llamarlo, nuestra práctica de ciudadanía, ¿no? De, de aprender a identificar las noticias falsas, no solo dejárselas al Estado o a las empresas privadas o a los medios tradicionales. También nosotros como personas tenemos que tener en cuenta de que antes de compartir una información tenemos que tener en cuenta de que sea una noticia real. Y ahí podemos encontrarnos, hay algunos consejos de que te identifiques la fuente, de quién lo escribe, que compares con otra, que busques una noticia similar en otro sitio de internet, ¿no? O sea, que no te quedes con la primera noticia que veas, sino que también intentes verificarla por ti mismo, comprobar que realmente se esté hablando de eso. Entonces, pues sí, eso, volviendo a lo que tú dijiste, pues que también nosotros como consumidores, porque me gusta este concepto que dice Benjamin Arditi de espectador. Nosotros no solamente somos espectadores en las redes sociales, también somos actores. Y el hecho de ser actores también implica que esta capacidad también para detectar las noticias falsas. Y en todo caso, si detectamos que es una noticia falsa, comentar o decir que es una noticia falsa, que se tenga cuidado. Por ejemplo, en el Colmex salió un folletito, un manual, donde te da 10, 10 consejos para detectar una fake news. Y es parte de esto, o sea, que identifiques la fuente, quién lo escribe, el nombre de la página donde lo leíste, y eso es parte de nuestra capacidad como ciudadanos, ¿no? Eso también está a veces en nuestras manos. O por ejemplo, como decía, a lo mejor en WhatsApp es más difícil contenerlos porque son grupos cerrados, pero también nosotros, pues no contribuir a difundir por WhatsApp esos audios o esas noticias que salen que pueden ser tendenciosas, que pueden ser falsas, ¿no? Sí, además, por ejemplo, lo comentábamos, eh, también durante la pandemia he recibido varias de esas cadenas de WhatsApp y lo que me llama la atención es como la estructura narrativa, se puede decir, del hecho de que se basen como en una autoridad, eh, digamos, de contacto muy X, ¿no? Muy personal, ¿no? Con esto de la pandemia es como, el primo de fulanita trabaja en el hospital tal y él ha visto que pasa esto, ¿no? O mi primo trabaja acá, o referencias muy personales, ¿no? Como que se reafirma mucho el hecho de que la esfera de la vivencia, de la subjetividad, eh, tiene tal poder de que se le puede considerar legítimo como fuente de información, ante lo cual pues es como ya viendo todo un contexto social, pues pues resulta, pues sí, hay que decirlo, es un poco absurdo, ¿no? No porque una persona me diga que existe, está pasando tal cosa, se puede verificar que es un hecho, ¿no? Yo creo que a final de cuentas es como el gran cuestionamiento que nos ponen los autores que hablan de, pues, verdad, ¿no? ¿Cómo podemos decir que estamos presenciando un hecho y no una idea subjetiva, una idea ideológica, valga la redundancia? Y pues eso implicaría ver eh,
de entrada algo que yo veo muy, muy difícil, que es el hecho de la gran diversidad de opiniones, de vivencias que la gente puede tener respecto a a una coyuntura, a una vivencia, ¿no? Sí, Y bueno, yo creo que tengo como yo- esos últimos comentarios. Sí. sí, bueno, pues es como te decía de este caso del linchamiento, ¿no? Fue una noticia falsa que se difundió a través de WhatsApp. Entonces sí es como dices, la narrativa es diferente. Y hay también otra pregunta que te iba a hacer, es como el hecho de que hay una parte muy interesante en este texto de McIntyre que señala la pues, responsabilidad no tan directa, tal vez indirecta del sector académico en el hecho de que eh, pues es más como con la idea de de lo posmoderno, ¿no? Del discurso de la deconstrucción, de que todo es relativo, y si todo es relativo, suena muy Nietzsche esto, pero si toda opinión es relativa, cualquier opinión puede existir, sea verdadera o falsa, ¿no? Señala muy interesante que pues, la filosofía, el pensamiento sociológico incluso, en cierto papel ha contribuido a relativizar todo, relativizar temas sociales, pues muy, que están a discusión, ¿no? También cuando señala el gran sesgo de representación pues, de ciertos aspectos, cuando ponen en las noticias que hay 100 académicos o todos los académicos están a favor de que si hay cambio climático y por cada 100 académicos así hay dos locos que opinan que no existe, pero los ponen como si fueran del mismo calibre sus opiniones, ¿no? Sí. Ahí la pregunta es como, ¿qué tanto también ese sector académico, científico, se ve limitado o ha permitido en cierto modo la presencia pues, de un fenómeno así, de que los hechos o ciertos fenómenos se relativicen tanto que caigan en la posverdad? Mm, Desde el sector académico, pues volviendo a este caso de cuando Donald Trump niega que haya un cambio climático grave, es justamente, ¿no? Él hace otros estudios con otros científicos, ¿no? Entonces, volvemos a esta parte de que a veces, pues, la ciencia, hasta cierto punto, la ciencia incluso ya tampoco no es neutral, ¿no? Está orientada a ciertos fines y, y lo volvemos a ver en un plano más, más grande, ¿no? Más macro en estos intereses políticos, económicos, ¿no? Y poder desde ahí financiar ciertos estudios de acuerdo a estos intereses. La ciencia, hasta cierto punto se empieza a ocupar también como, más como, hasta cierto punto como un cliché, ¿no? Un cliché o como una forma de tener otros datos, ¿no? Como decía Obrador, yo tengo otros datos. Sí, pues estoy midiendo el tiempo, pues ya estaríamos aprovechando, no sé, los últimos 10 15 minutos o no sé qué más se puede abordar. Yo, pues la discusión de este tema me hizo pensar también como, pues a mí me gusta poner este tipo de ejemplos en una película, creo que incluso que hasta está palomera, una de James Bond, es de los 90, no recuerdo cuál de las tres es donde salió Pierce Brosnan, donde el personaje malvado es el dueño de una cadena de periódicos y su objetivo malvado es como crear una guerra entre varias islas de ahí, de Oriente, de Japón, de ahí por ahí. Y hay un diálogo muy chistoso, curioso, que pone que pues él anhela que sucedan una guerra, a pesar de que se tengan que suceder hechos falsos, noticias que difamen, porque a partir de esa guerra, pues él va a tener la cobertura, él va a tener un chingo de buen de beneficios, pues económicos y simbólicos de ahí, ¿no?
Y pues todo esto me remite a que pues en cada país va variando, ¿no? Pero supongo que hay una complicidad entre esos medios de comunicación tradicionales y más legítimos, como con esta esfera de fake news, pero aparte el hecho de que no solo son fake news, no termina ahí al momento de que se leen o se difunden, sino que se alimentan fenómenos nuevos, se alimentan, se hace una cadena de fenómenos en el que determinado actor político o actor institucional creyó un hecho falso y tuvo una consecuencia verdadera, ¿no? Como diría Sí. algún sociólogo clásico, ¿no? Que aunque sea falso, hay efectos verdaderos y se asumen como verdaderos. No sé cómo veas esta cuestión. Sí, no, sí, las, las fake news no nada más es una noticia que queda al aire, sino que tiene, tiene una influencia posterior, ¿no? Llamémosla así, como una influencia posterior. En este sentido, volviendo al ejemplo que decía de las noticias contra el supuesto lavado de dinero de parte de Anaya, que fue financiado por esta, esta empresa Jepris, que ha tenido lazos con el PRI, ¿no? Entonces, en este sentido, no, tenemos que tener en cuenta que no queda la noticia falsa así en el aire de decir, pues es que Anaya hizo un lavado de dinero y ya, ¿no? Hasta ahí queda. No, al contrario, eso nada más es un punto. Tiene una influencia posterior en el sentido de que esta noticia intenta desprestigiar a Anaya y si gana el PRI, la forma de gobierno va a estar orientada de acuerdo a la agenda política del PRI. Supongamos, ¿no? O sea, ganar el PRI, se, lo que sigue es una forma de gobierno que está pensada desde la postura del PRI. O sea, y eso empezó desde una noticia falsa, ¿no? O sea, tiene una influencia posterior. No ganó el PRI, gracias, pero a eso volvemos, a eso volvemos. O sea, la noticia falsa es solo un punto. La influencia posterior es también el impacto que tenemos que tener en cuenta de lo que puede pasar con una noticia falsa, ¿no? A lo mejor en el sector de salud se dice una noticia falsa acerca de la vacuna de Pfizer, pero tenemos que tener en cuenta que también hay intereses farmacéuticos, ¿no? Bueno, entre las farmacéuticas, intereses entre quién la desarrolla, quién la va a difundir, a quién se le va a comprar, por qué a unos países llega antes. Volvemos a esta idea de que hay una página que se llama Gatitos contra la Desigualdad y dice que en algunos países se han comprado más vacunas que en otros, ¿no? Entonces también en esto tenemos que tener en cuenta que pues la noticia falsa es solo un punto de lo que se puede desarrollar después o posterior si el objetivo que tenía la noticia falsa se llega a cumplir. No sé si queda muy entendido esto. Sí. Y Sí, sí, también un último comentario o reflexión que me viene es el hecho de que pues sí, precisamente evidencia una cadena. Eh, pues no sé si pasemos como a discutir también lo que ha pasado en los últimos días, que es muy curioso cómo se ha ido asociando eh, como esta idea de que si se regulan quienes difunden noticias falsas, tanto noticias falsas como discursos de odio, el hecho de censurarlas en redes sociales, si es un atentado o no contra la libertad de expresión, ¿no? Que, pues de entrada tampoco esta es una discusión tan nueva, ¿no? Creo que cada vez que había un conflicto político en México, la libertad de expresión votaba, ¿no? Y se defendían opiniones, pues tanto de un bando como de otro, ¿no? Pero, pues sí, pues está como en el aire, ¿no? No sé qué crees que suceda o hacia dónde avance, pues esta serie de discusiones de
de que las fake news o ciertos discursos emparentados, cómo impactarían en esta idea a veces muy amañada de libertad de expresión. Pues, pues bueno, aquí ya mi postura ya personal, siento que creo que sí, sí afectan. No, no se trata de libertad de expresión en el momento que desprestigia, ¿no? En un aspecto político, lo que se pretende a través de una noticia falsa es un sabotaje contra un partido. Entonces, en este sentido, no, para mí no, las fake news no son una forma de libertad de expresión, en el sentido de que el fin desprestigiar a alguien. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta o muy delimitado también qué se va a entender por libertad de expresión, ¿no? Un académico de la Ibero en una conferencia igual sobre fake news y verdad, decía que en Estados Unidos, una revista para adultos, se fue a juicio y él declaró que, bueno, el dueño de la revista declaró que él hacía revistas para adultos porque era su libertad de expresión. Y lo hicieron válido y le dejaron publicar su revista, ¿no? Para adultos. En este sentido, considero que sí es una libertad de expresión porque no, no te lo impone, ¿no? Si tú quieres, compras la revista y si no, pues no. Pero en el sentido político, lo que intenta es de que como ciudadanos actuemos y elijamos desde un estado de desinformación a partir de este panorama de sabotaje político que ya se ha hecho hacia un partido o hacia un candidato. Entonces es como tú dijiste ahí, va un poco amañado, ¿no? Esta idea de libertad de expresión, ¿no? No es clara, sino que está conducida, ¿no? Está guiada. Sí, precisamente, pues bueno, a mí ya solo se me ocurren como comentarios finales. No sé si quieres comentar algo más antes de ya ir cerrando. No, 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 no. Ah, sí, pues bueno, yo algunos comentarios que están un poquito ahí medio sueltos. Eh, digamos que como comentario así muy pues muy ñoño de sociología, a mí me sorprende el hecho de que, pues rastreando información, bibliografía sobre, pues verdad, fake news, pues la mayoría se ha producido en Estados Unidos o en el contexto anglosajón. Pues lo que quiere decir que sí ha habido un impacto muy directo entre, pues, el fenómeno Trump, también el fenómeno Brexit y la gran afloración de, pues, de fake news, ¿no? Y Uh-huh. de que se acuñara este término de posverdad, ¿no? La gran interrogante que a mí me surge y que podríamos proyectar a futuro como, pues tal vez la comunidad de ciencias sociales como un reto, es como ver qué está pasando en los contextos latinoamericanos, hispánicos, qué esferas, qué medios de comunicación, qué lógicas están adoptando las fake news. Pues obviamente también partiendo de los supuestos, como comentamos del principio, que no es algo nuevo, pero qué cosas están pasando actualmente con este fenómeno. En el caso de México, por ejemplo, ya se está explorando mucho este fenómeno de coronavirus y fake news, que yo creo que en los próximos meses dará mucho mucho material académico, científico que discutir, que gente seguramente ya está exigiendo que haya análisis.
creo que sí es un tema muy potencial que tiene un futuro para analizarse a nivel Latinoamérica. Esta vez no vi comentarios, ¿no? Para que alguien nos dijera qué está pasando en sus países con de los fake news, pero seguramente será una beta de, pues como objeto de estudio muy potencial a futuro, yo lo percibo así. No sé qué piensas tú en ese aspecto, David. Sí, pues creo que igual ahorita la pandemia revitaliza estos conceptos, ¿no? Los vuelve a poner sobre la mesa de estudio y sí, como dices, ¿no? Obviamente la ciencia social lleva tiempo, pero pues a futuro, bueno, y se puede, se puede, se puede hablar desde cada país, ¿no? Cada país ha vivido la pandemia de distinta forma y pues las noticias falsas pues también afectan de distinta forma, ¿no? Dependiendo cada país. Entonces, yo siento que eso, que la pandemia ahorita ha revivido. Bueno, no es que estuvieran muertos, no, bueno, ha puesto otra vez sobre la mesa estos conceptos, ¿no? De fake news y posverdad, hasta el punto mismo de hablar de este concepto de infodemia, ¿no? Cómo lo mezclaron, cómo lo combinaron. Ujú. Y además lo que pues nos espera específicamente en este año de elecciones, en el caso de México, como tú me recordabas, en 2018 se tuvo que crear, bueno, iniciativa de varios empresarios, medios de comunicación, se tuvo que crear una misma página que verificara lo que los candidatos de 2018 decían o argumentaban, ¿no? Y pues yo no dudo que en este año también veamos fenómenos muy parecidos y también proliferación de cualquier tipo de noticias falsas o de desprestigio político. Creo que 2021 va a ser un año en el que pues incluso la pandemia va a ser hiperexplotada como tema ¿Eh? de capital político ahí también. Sí, sí, pues como la noticia, ¿no? Que te comenté de Samuel García en contra del Bronco, ¿no? Esfera política, pero usando la pandemia, ¿no? De fondo. Tendríamos que preguntarnos si el manejo de la pandemia va a influir incluso sobre la elección de los votantes, ¿no? ¿Cómo percibes tú como votante el manejo de la pandemia y si a partir de eso decides votar por tal o cual candidato? Y obviamente, pues la guerra sucia en política, pues siempre se vale de todas estas pequeñas coyunturas, ¿no? Mm. Ah, y lo último que quiero comentar yo, que ya se me está secando el coco en ideas. También en el caso de México encontramos algunos artículos interesantes que hablaban de posverdad. Un libro coordinado por Estela Morales Campos, que desde la sociología, desde la bibliotecología, la filosofía, hay varios artículos interesantes que sobre todo nos proponen que también una idea muy ligada al autor que leímos, Lee McIntyre, de que pues una alternativa congruente, la idea es muy simple, pero poner una aplicación es sumamente, requiere mucho esfuerzo. También divulgar información de cualquier tipo que sea verídica, que tenga un sustento científico, también es una labor, un compromiso que muchos, pues en mi caso yo lo pongo como los que divulgan ciencia, los que son periodistas que difunden hechos y como ciudadanía, como tú lo mencionabas en general, podríamos estar contribuyendo a que se aminore ese impacto, ¿no? Porque como señalan estos autores, pues las fake news no van a desaparecer por iniciativa ni por ejercicios punitivos o judicialización de esta práctica, pues no va a desaparecer, pero al menos se le puede dar como la batalla difundiendo información real, ¿no? Bueno, yo con esto cerraría sobre el tema. ¿Algún comentario
Me parece que me está notificando Luis que se le fue la señal. Bueno, yo cerraría ya. Bueno, ya no pude tener las últimas palabras de Luis. No sé si se puede conectar otra vez. No, ya me sacó. Ah, pues bueno, este sería pues la serie de ideas que David y yo tuvimos, discutimos. Les comento, este es un tema que él me propuso discutir y si ustedes están interesados o si le quieren comunicar a alguno de sus colegas de ciencias sociales, también pueden participar en esta dinámica de nuestros videos. El objetivo, pues es ese, ¿no? Yo creo que yo en lo personal soy muy partidario de esta idea de Bourdieu, de forjar esta idea de un intelectual colectivo. Yo no sé todos los temas de sociología ni de ciencias sociales y este ejercicio de diálogo pues sirve no solamente para mí, sino para los colegas y para la gente que nos está viendo, seguir alimentando pues discusiones sobre los diversos temas que se nos presentan en la vida y que pues requieren una reflexión, pues yo diría que urgente, algunos temas sí son muy urgentes, ¿no? Pues, sin más que comentar, yo me estaría despidiendo. Solamente quisiera hacer un último, dos últimos comentarios. Como siempre, les agradezco mucho que hayan sintonizado la transmisión. Se los agradezco bastante. Hay gente que nos sigue desde cualquier lugar del mundo. Eso me alegra mucho. Y, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, otra cosa que, pues no muy grata. En las últimas semanas me ha tocado ver ya muchas personas cercanas, amigos, conocidos que pues han enfrentado directamente al coronavirus. Es una situación yo creo que a todos nos está aquejando y pues nada, yo los últimos tampoco han sido unos días muy fáciles, muy agradables. Eh, pues la recomendación es, ya lo dice medio mundo, pero síganse cuidando, sigan teniendo las precauciones debidas de esta situación de pandemia. Eh, Espero que, bueno, si están afrontando una situación difícil, también encuentren los medios de solventarlo. Y yo creo que también el llamado general es como llamarnos a solidarizarnos, que se vea más ese espíritu solidario que tenemos todos. Quiero pensarlo así, porque no ha sido una situación difícil, creo que para muchos, ¿no? Eh, este video también lo voy a editar como los demás. En unos 2 o 3 días lo estarán viendo en YouTube. Y si no conocen nuestro canal de YouTube, los invito a visitarlo. Este video ya es nuestra sexta transmisión. Ya hemos hecho otros 5 videos. Hicimos un video, el primer video fue discutiendo el caso Dreyfus en Francia. Tenemos otro video donde dialogamos precisamente sobre el coronavirus en México y su impacto en la prensa, en la opinión pública. Hemos hecho otro video de Lewis Mumford, un autor que a mí en lo personal me encanta porque tiene ideas muy interesantes sobre el poder, sobre la máquina, que incluso antecedieron a Michel Foucault. Si ustedes son fans de Foucault, tal vez les sorprenda que hay otro autor que manejó ideas muy parecidas una decena de años antes que él mismo, ¿no? Esta idea de la técnica humana corporal como una máquina y que legitimó el poder durante milenios. Es una idea muy interesante en nuestro autor Lewis Mumford. Tenemos un video de este autor estadounidense. Hicimos también un video de Eva Illouz, dialogando sobre el tema del amor, el enamoramiento y su relación con la utopía de consumo, la utopía romántica. Y pues bueno, esperemos que para el siguiente mes tengamos un nuevo video. Yo tengo la idea de hablar de un libro muy interesante que aborda la temática del capital erótico. Es un tema que ha quedado pendiente para mí, como varias gente que me pregunta me recomienda temas. Es un tema propuesto, pero también con mucho gusto ustedes pueden proponer un tema o si quieren participar en la transmisión, como lo hizo el estimado colega David, que ya no, ya lo perdí, ya no se pudo regresar aquí.
lo pueden hacer, mándenos sus comentarios. Aquí en la cintilla que aparece abajo de la transmisión están nuestros medios de contacto. Los invito a seguir o ojear, visitar estas páginas. Y pues les reitero mi agradecimiento por habernos visto. Ya sé que nos están viendo en la transmisión directo de Facebook Live, o si después nos están viendo desde nuestro canal de YouTube. Me despido, les reitero, síganse cuidando y hasta la próxima.